Hola, bienvenidos a su bonito programa conocido 350 grados de la historia. En el capítulo de hoy conoceremos las 4 teorías principales de la física. Acompáñame a averiguar cuáles son estas. Hola, estamos aquí de nuevo con la primera teoría, conocida como la teoría de la relatividad, por Albert Einstein. Vamos allá. Hola, mi nombre es Albert Einstein. Nací un 14 de marzo de 1879 y soy un físico alemán. El 25 de noviembre de 1915 presenté ante el mundo la formulación definitiva de la teoría de la relatividad general e introduje el misterioso concepto de la curvatura del espacio-tiempo. En realidad, este es un sistema de 10 ecuaciones, pero se pueden escribir de manera unificada utilizando una sola vez el signo igual y resumirlas en una sola. En un lenguaje común relaciona dos aspectos, curvatura del espacio-tiempo, y la podemos visualizar de esta manera, en donde E es la energía en reposo de la materia, que es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La eliminación de la gravedad como una fuerza real es el elemento más revolucionario de la relatividad general, y yo desaparezco la noción de gravedad y por otra, unifico en una sola ecuación las dos leyes básicas de la teoría newtoniana, es decir, ambas quedan aunadas en una sola. Es habitual representar los efectos de la curvatura del espacio-tiempo como el movimiento de canicas en una cama elástica deformada por el peso de una masa mayor. Les explico. Hace tiempo encontré una solución extremadamente simple para las ecuaciones. En concreto, para el caso de la curvatura o gravedad, que crean los cuerpos masivos como el Sol, la Tierra, las estrellas y de unos objetos que ninguno de los dos viviría para reconocer. Los agujeros negros son pozos insondables y absolutos más fantásticos que la más delirante creación de la imaginación humana. Para que se den cuenta de la relatividad general, basta con que se dejen guiar por un navegador GPS y este no tuviese en cuenta el efecto pequeñísimo pero medible que la curvatura del espacio-tiempo tiene sobre la señal que el aparato recibe de los satélites, nuestros coches acabarían en pocos minutos en la carretera equivocada. Esto es todo por mi parte. Gracias por poner atención. Sorprendente, ¿no? Bueno, ahora vamos con la siguiente teoría, que es la teoría clásica, por Isaac Newton. Vamos a averiguar de qué trata. Soy Isaac Newton y bueno, yo nací en enero de 1643 en Inglaterra y les voy a hablar un poco de la física clásica. La física clásica entendemos que es la encargada del estudio de los fenómenos que ocurren a una velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz. Y bueno, esto ocurre en unas escalas muy superiores comparadas con los átomos o las moléculas. Bueno, entendemos que la física es determinista en el sentido de que el estado de un objeto en el futuro depende del estado en el que se encuentra actualmente. Y bueno, algunas de las ramas con las que cuenta la física clásica son la mecánica, la termodinámica, la mecánica ondulatoria, la óptica y el electromagnetismo. Bueno, uno de mis antecesores fue Galileo Galilei, que se interesó en el movimiento de los cuerpos y de los astros. Bueno, Galileo Galilei descubrió la ley de la inercia de la dinámica y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor. Bueno, dejando esto a un lado, una de las grandes aportaciones que yo hice a la física clásica son mis 3 leyes que llevan mi nombre, las leyes de Newton. Y bueno, a continuación se las voy a explicar un poco a detalle cada una de ellas. Bueno, actualmente las leyes de Newton, mis leyes sentaron las bases en la física, pues permitían describir el movimiento de los objetos y explicar las fuerzas con las que se mueven estos. La primera ley es la ley de la inercia,
Bueno, esta ley de la inercia postula que cualquier objeto puede quedarse en reposo si este es su estado, a no ser de que un objeto llegue y ejerza fuerza sobre este, como por ejemplo una caja que tenemos en el piso y que, o sea, no tiene movimiento, pero llega alguien y la empuja, entonces ahí se valdría la ley de la inercia. Bueno, la segunda ley es denominada la ley fundamental de la dinámica. La ley fundamental de la inercia afirma que la aceleración. Por último tenemos la tercera ley, que es denominada la ley de acción y reacción. Esta define que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este mismo recibiría ese impacto de igual magnitud, solo que en sentido opuesto a la que se está recibiendo. Bueno, otra ley que postulé es la ley de la gravitación universal. Esta explica por qué los planetas giran alrededor del Sol y por qué nuestros cuerpos no flotan, es decir, que están apegados al centro de la Tierra. De mis hallazgos fue, descubrir la veritable forma de la Tierra, ya que no es una esfera en sí, porque hice unos experimentos en Londres y París, en donde medí la distancia de cada uno de estos lugares, dando la vuelta alrededor de la Tierra, y pues si fuera una esfera tendrían la misma longitud, pero no es así, ya que cuenta con unas desproporcionalidades, y eso quiere decir que no es una esfera. Y bueno, podemos concluir que la física clásica va muchísimo más enfocada al movimiento, la aceleración y el estado actual de los objetos a grandes proporciones, a comparación de la física cuántica, ya que esto se enfoca en átomos y moléculas, pero la física clásica no, se enfoca más en cosas grandes, siendo aún pequeña la velocidad comparada con la que estos se mueven con la velocidad de la luz, ya que esta sería una muchísimo más grande magnitud. Y bueno, podemos decir que eso es todo de mi parte. Gracias. Hola, buenas. Bueno, ahora vamos con la tercera teoría, que es conocida como la teoría cuántica por Max Planck. Vamos a ver. Los inicios de la teoría cuántica fueron sentados por mí, el físico alemán Max Planck. Fui un físico y matemático alemán considerado el fundador de la teoría cuántica. Fui galardonado con el Premio Nobel de la Física en 1918. Yo era originario de una familia con gran tradición académica. Mi bisabuelo Gottlieb Planck y mi abuelo Heinrich Ludwig Planck fueron profesores de teología en la Universidad de Gotinga. Mi padre, Wilhelm Johann Julius von Planck, fue profesor de Derecho en Kiel y Múnich. Mi tío, Gottlieb Planck, fue también jurista en Gotinga y uno de los padres del Código Civil de Alemania. Pero bueno, creo que no te importa mi vida personal, así que te hablaré sobre mi teoría, la teoría cuántica. Es la base teórica de la física moderna que lo hace la materia en lugar de solo como una onda electromagnética constante, como se había asumido anteriormente, y por lo tanto era cuantificable. Pude encontrar la respuesta a mi propia pregunta. La existencia de estas unidades se convirtió en el primer supuesto de la teoría cuántica. Descubrí una ecuación matemática que involucraba una figura para representar estas unidades individuales de energía a las que llamo cuantos. Esta ecuación explica muy bien el fenómeno que descubrí, que a ciertos niveles de temperatura discretos con múltiplos exactos de un valor mínimo básico, la energía de un cuerpo brillante ocupará diferentes áreas del espectro de colores.
Así es como yo asumí que aún había una teoría que surgir del descubrimiento de los cuantos, pero, de hecho, mi misma existencia implicaba una comprensión completa. Era cuantificable. Pude encontrar la respuesta a mi propia pregunta. La existencia de estas unidades se convirtió en el primer supuesto de la teoría cuántica. Descubrí una ecuación matemática que involucraba una figura para representar estas unidades individuales de energía a las que llamo cuantos. Esta ecuación explica muy bien el fenómeno que descubrí, que a ciertos niveles de temperatura discretos con múltiplos exactos de un valor mínimo básico, la energía de un cuerpo brillante ocupará diferentes áreas del espectro de colores. Así es como yo asumí que aún había una teoría que surgir del descubrimiento de los cuantos, pero, de hecho, mi misma existencia implicaba una comprensión completamente nueva y fundamental a las leyes de la naturaleza. Gané el Premio Nobel de Física por mi teoría en 1918, pero los desarrollos de varios científicos durante el periodo de 30 años contribuyeron a la comprensión moderna de la teoría cuántica. El desarrollo de la teoría cuántica fue que en 1900 asumí que la energía se componía de unidades individuales o cuantos. En 1905 Albert Einstein teorizó que no solo la energía, sino la radiación misma se cuantificaba de la misma manera. En 1924 Louis de Broglie propuso que no existe una diferencia fundamental en la composición y comportamiento de la energía y la materia a nivel atómico y subatómico, que cualquiera puede comportarse como si estuviera hecho de partículas u ondas. Esta teoría se conoció como el principio de la dualidad, que lo hace la materia en lugar de solo como una onda electromagnética constante, como una onda-partícula. Las partículas elementales, tanto la energía como de la materia, se comportan según las condiciones como partículas u ondas. En 1927, Werner Heisenberg propuso que la medición precisa y simultánea de dos valores complementarios, como la posición y el momento de una partícula subatómica, es imposible al contrario de los principios de la física clásica. Su medición simultánea es inevitablemente defectuosa. Cuanto más precisamente se mida un valor, más defectuosa será la medición del otro valor. Esta teoría se conoció como el principio de incertidumbre, lo que provocó el famoso comentario de Albert Einstein: Dios no juega con los dados. La interpretación de Schopenhauer, que es otro de las personas que me ayudaron en esta teoría, fue la teoría de los muchos mundos, la cual nos dice que las dos interpretaciones principales de las implicaciones de la teoría cuántica para la naturaleza de la realidad son la interpretación de Schopenhauer y la teoría de muchos mundos de Niels Bohr. Propuso la interpretación de Schopenhauer de la teoría cuántica, que afirma que una partícula es lo que sea que se mida, por ejemplo, una onda de una partícula, pero que no se puede suponer que tenga propiedades específicas o incluso que exista hasta que se mide. En resumen, Bohr decía que la realidad objetiva no existe. Esto se traduce en un principio llamado superposición, que afirma que si bien no sabemos cuál es el estado de ningún objetivo, en realidad se encuentra en todos los estados posibles simultáneamente, siempre que no busquemos verificar. Sorprendente, ¿no? Bueno, ahora vamos con la cuarta y última teoría, que es conocida como la teoría de la unificación por Steven Weinberg. Hola, pues yo soy Steven Weinberg. Para los que no me conocen, pues yo soy el creador de la teoría relativista del campo cuántico, que permitirá expresar las interacciones electromagnéticas y débiles de una manera unificada. A esto se le conoce como el modelo electrodébil, y que pudo predecir varios hechos que fueron comprobados experimentalmente. Bueno, pues posteriormente a mi teoría, Howard Georgi y Sheldon Lee Glashow desarrollaron una nueva teoría que aportaba nuevas características y corregía algunos errores y omisiones de
mi teoría. Bueno, y pues les explicaré un poco sobre la teoría de gran unificación. Esta es una teoría que unificaría 3 de las 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Y pues la conformaban la fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. La fuerza de gravedad como tal no era considerada en la teoría de la gran unificación, pero sí en una eventual teoría del todo, que consideraría las 4 interacciones fundamentales. Bueno, pues las teorías de la unificación de la física, pues realmente no sabemos si acierta cuántas sean. Hemos intentado hasta 4 fuerzas, bueno, se han identificado. Estas son llamadas interacciones, y pues una es la gravitatoria, otra la electromagnética, la fuerte y la débil. Pero pudiera ser que algunas fuerzas fueran en realidad la misma, o sea que estuviese dándose nombres diferentes a lo que sería la misma interacción. A esto lo llamamos unificación de las fuerzas. Por ejemplo, la primera unificación importante la hizo Newton al darse cuenta que la fuerza que nos pega al suelo, o sea, el peso, es la misma que la fuerza que hace que gire la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Es la fuerza de gravitación universal. Parece que la humanidad, o los físicos al menos, han estado dando bandazos sin saber cuántas fuerzas hay. Al principio pensábamos que había una sola fuerza, que era la gravitatoria. Más tarde, aún en la antigüedad, creían que había 3 fuerzas. Bueno, pues como ya lo comenté, las 4 fuerzas son gravedad, electromagnetismo, fuerza débil y fuerza fuerte. Bueno, les explicaré un poco sobre cada una de estas. La primera, interacción gravitatoria o gravedad. Es una fuerza extremadamente débil, pero no tiene límites en su alcance. Su influencia se reduce según aumenta la distancia, y afecta a todas las partículas, incluso a las que no tienen masa como los fotones. No obstante, en presencia de cuerpos de gran masa puede tener un efecto enorme llevando a colapsar estrellas bajo la fuerza gravitatoria interna de su propia masa, dando lugar a los famosos agujeros negros. Bueno, la segunda es interacción electromagnética o electromagnetismo. Esta fuerza son campos electromagnéticos que hace que la interacción de partículas con carga eléctrica sea 100 veces más débil que la interacción fuerte, pero mucho más fuerte que la gravedad, y nos indica cómo la función química y muchos acontecimientos de nuestra vida cotidiana pueden ser de dos tipos, que es la negativa y positiva. Cuando dos partículas cuentan con distinta carga, se atraen, y cuando coinciden se repelen. Un ejemplo de esto puede ser los imanes. Bueno, después tenemos la interacción débil o también interacción nuclear débil. La fuerza débil es 1000 millones de veces más débil que el electromagnetismo, y es la responsable de los fenómenos radiactivos que son desintegraciones de partículas y núcleos atómicos. El potasio de una banana es radioactivo, posee energía radiactiva, pero en cantidades menores, porque si no nos podría matar. Bueno, y pues por último tengo la interacción nuclear fuerte, que nos dice que las fuerzas fuertes liberan energía en las reacciones nucleares. Es la que obliga a los núcleos anatómicos a permanecer unidos. Los núcleos están formados por los protones y neutrones, y estos a su vez están formados por quarks. Se mantienen unidos gracias a esta interacción nuclear fuerte. Esta fuerza tiene un alcance muy corto. Bueno, y esto sería todo de las 4 teorías. Díganos qué fue lo que les gustó más, ¿vale? Nos veremos en la próxima en otro capítulo de 350 grados de la historia. Hasta la próxima. Créditos. Como expositor de la primera teoría tenemos a Romero Alessandra. Expositora de la segunda teoría, Firo Jiménez Montserrat. Expositor de la tercera teoría, Bernal Rojas Miguel Ángel. Expositor de la cuarta teoría, Camacho Aguilar Eduardo. Y por último, Díaz López Eric David, encargado de la edición del video. Gracias por verlo, hasta luego.